¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saluda José Ordóñez Mancheno. Este es un tema muy importante que vamos a abordar el día de hoy. Una condición clínica psiquiátrica bastante frecuente y que genera mucha curiosidad, inquietud y que también es desconocida por gran parte de los profesionales de salud y que se hace muy importante ser abordado en esta temática de psiquiatría como parte de la formación del médico general. Vamos a hablar del trastorno afectivo bipolar, pues el trastorno afectivo bipolar tiene muchas denominaciones. Se conoce como enfermedad maníaco-depresiva también, ¿no? Afecta aproximadamente al 1% de la población y pues no hay discriminación entre la nacionalidad, grupo étnico o clase social. Es importante tomar en cuenta que existen varios tipos de trastornos bipolares. Tenemos el trastorno bipolar 1, que se considera predominantemente maníaco, y el bipolar tipo 2, que se considera depresivo. Y el ciclotímico, que forma parte de una categoría especial o diferente cuando no se cumplen los criterios diagnósticos de ninguno de los dos. La edad de inicio es bastante frecuente en la adolescencia o en la adultez temprana y pues puede presentarse a lo largo del tiempo en cualquier edad. Recuerdo alguna ocasión sabía diferenciar este tipo de cuadros solo con una observación clínica, mirando al paciente, mirando su apariencia general y conducta, y miraba a una paciente, una señora de 70 años, que llevaba una ropa oscura de tela, con zapatillas, descuidada, desaliñada, que llegaba arrastrando los pies y estaba obviamente en una fase depresiva. Pero lo que llamaba la atención es que luego de un tiempo esta persona llegaba al consultorio con un vestido azul eléctrico, con joyas, con collar, con manillas, con anillos de oro, y pues suspirando, eh, indicando y diciendo: doctor, ay, si fuera más joven. Eso es la fase maníaca. Tenemos que darnos cuenta que el trastorno puede ser recurrente a lo largo de la vida. Hay varios episodios y que se hace muy importante tomar en cuenta en qué etapa estamos haciendo el corte transversal del diagnóstico clínico de este trastorno. ¿Por qué? Porque si es que valoramos al paciente dentro de la historia de vida y hacemos un corte transversal en ese momento, podemos toparnos con un cuadro depresivo y no percatarnos de la presencia de un antecedente de un cuadro hipomaníaco o un cuadro maníaco que cambiaría automáticamente el diagnóstico de una depresión a un trastorno afectivo bipolar. Hay otra serie de detalles importantes a tomar en cuenta y es que el paciente que tiene una sola crisis o debuta con un cuadro de hipomanía o de manía, automáticamente tiene que ser diagnosticado de un trastorno afectivo bipolar. Consideremos que este tipo de trastorno, sobre todo en la población joven, es altamente discapacitante y sobre todo por su deterioro a nivel de la función cognitiva y la calidad de vida. Hay que considerar que el trastorno bipolar de tipo maníaco tiene peor pronóstico que el tipo depresivo. Es más frecuente el trastorno bipolar de tipo maníaco o tipo 1 en hombres, mientras que en mujeres el trastorno depresivo predominante con hipomanía, que es el trastorno afectivo bipolar de tipo depresivo 2 y que tiene que ser considerado como un trastorno que puede inicialmente debutar con un cuadro depresivo. El pronóstico es muy diferente en cualquiera de los dos. La heredabilidad de este tipo de trastornos
es muy importante evaluar dentro de la historia clínica los antecedentes patológicos familiares, antecedentes de personas que dentro de la familia sufran de un problema como estos, un trastorno afectivo bipolar. Es importante averiguar también el tipo de tratamiento que reciben y sobre todo el nivel de la línea sanguínea que llevan, ¿no? Primera línea más cercano, porque es probable que si estamos frente a un paciente con un trastorno depresivo y tenemos un padre o una madre con un trastorno afectivo bipolar o un familiar más cercano, la probabilidad de que esta depresión se convierta en una bipolaridad a futuro es mucho más frecuente. También tenemos que tomar en cuenta que la región prefrontal a nivel de el cerebro es una de las áreas que evidencian principalmente alteraciones estructurales en este tipo de trastornos. Se puede determinar que existen alteraciones a nivel de las redes neuronales relacionadas con las funciones cognitivas y anormalidades de los tractos mielinizados de la corteza prefrontal. Entonces, tenemos que darnos cuenta que existe también un aumento en la activación de las regiones límbicas ventrales durante las tareas o la realización de las tareas emocionales comparadas con otros miembros que no tienen este tipo de trastornos. ¿Cómo se manifiesta el trastorno afectivo bipolar? Pues cuando nosotros vemos un paciente con un trastorno afectivo bipolar, tenemos que darnos cuenta que este presenta una exaltación a nivel de su estado de ánimo. Estamos hablando de la presencia de un síndrome maníaco, que se caracteriza sobre todo por una alteración en su capacidad de reaccionar. Podemos tener agitación psicomotora, que puede también adjuntarse con euforia, que genera una alteración tanto funcional, social y ocupacional importante. El lenguaje está muchas veces muy acelerado porque el flujo del pensamiento también está acelerado. Hay tendencia a la hiperactividad y esta hiperactividad lleva a una sensación de mucha energía, haciendo que muchas veces este paciente pueda generar muchos proyectos, llevar gastos exagerados de dinero y vincularse con actividades riesgosas y peligrosas, tanto a nivel físico como dentro de sus relaciones personales, incluso llegando a la promiscuidad sexual. También hay que tomar en cuenta que este tipo de sintomatología maníaca puede estar acompañado de síntomas psicóticos como que son congruentes con su estado de ánimo. Hablamos de que muchos de estos pacientes piensan que son unos elegidos del Creador y creen que tienen superpoderes o que pueden hacer incluso milagros, y estaríamos hablando de ideación delirante de tipo grandilocuente o megalomaníaco. Yo soy lo mejor del mundo, no hay nadie como yo soy el más inteligente, la gente debería pensar como yo. Pero también pueden presentarse en algunos casos atípicos la presencia de ideas delirantes de tipo paranoide, ¿no? Que en ocasiones tienen que ver con suspicacia, con prejuicio, con desconfianza de las personas. Tenemos otra manifestación clínica que tenemos que considerar, que es la hipomanía, que es como una manía reducida, una manía en chiquitolina, le llamaría el Chapulín Colorado, donde la persona no llega a ese nivel de afectación social tan grande, pero sí es un estado de euforia o de irritabilidad o sensación ligera de una grandilocuencia, pero que no lleva la magnitud
que puede tener un cuadro maníaco, ¿no? Entonces el compromiso social y funcional es mucho menor. También puede aparecer hipersexualidad y mayor sensación de querer tener una actividad más cercana hacia otras personas caracterizadas por una actitud seductora, ¿no? Y finalmente tenemos otra parte de la manifestación clínica que en cambio es el lado contrario, que es la depresión, que es similar a los trastornos depresivos unipolares, donde habíamos hablado que hay tristeza, pocos deseos de hacer las cosas, sensación de falta de energía, pérdida de interés, ideas suicidas, retardo a nivel de la actividad psicomotora y también pueden haber una serie de síntomas psicóticos congruentes con el estado de ánimo, ¿no? Vuelvo y repito, es importante valorar lo que es los antecedentes familiares. La comorbilidad más frecuente en este tipo de trastornos es la presencia de conducta suicida o el suicidio en sí mismo, ¿no? Entonces, los pacientes con trastorno afectivo bipolar tienen un alto riesgo de muerte por suicidio. Alguna ocasión tuve un paciente que llegó porque lo habían encontrado en la calle, había estado en un estado de mendicidad, con una sensación de tristeza, con una sensación de minusvalía, había enlentecimiento psicomotor, había un descuido en su apariencia general. La familia lo encontró porque se encontraba perdido en otra ciudad, lo llevó a la casa y sin embargo, después de un tiempo empezó a cambiar su estado, tornándose en cambio grandilocuente, irritable, suspicaz, desconfiado, paranoico y gritaba y tenía una aceleración del pensamiento marcado y una verborrea y empezó a lanzar los objetos de la casa, empezó a amenazar a la familia y aquí es cuando la familia decidió hospitalizarlo. Lamentablemente el desconocimiento de este tipo de trastornos hace de que otras personas interfieran en el proceso. Este paciente le sacó una persona muy allegada a él, que no era parte de la familia que lo hospitalizó, y dijo, tú no debes de estar hospitalizado, tú eres una persona normal, sabes, yo te quiero mucho, este trastorno se va a curar con amor, yo te voy a dar todo el amor. Pero ¿qué es lo que pasó? Fuimos y terminamos en un juzgado donde se dio un habeas corpus de parte del juez, aparentemente por una privación involuntaria. Sin embargo, no consideró el cuadro clínico del paciente. Lamentablemente se fue con esta persona y con el tiempo que sucedió, lo que iba a pasar. Entró en una fase depresiva y este cuadro clínico terminó mal. Esta persona falleció y podía haberse hecho algo, sobre todo manteniendo el tratamiento de manera adecuada, de manera ética y de manera correcta y responsable. Pero con un conocimiento cierto de que este tipo de trastornos no es cuestión solamente de voluntad o de entender o de amor, sino también es un trastorno bioquímico y que tiene una base cerebral muy importante, sobre todo a nivel de neurotransmisores y sus estructuras cerebrales dentro de todo este sistema grande denominado sistema nervioso central y como agente principal el cerebro. Entonces, tenemos que aproximadamente una tercera parte y la mitad de los pacientes con trastorno bipolar tienen intentos de suicidio y pues obviamente están más relacionados con ciertos factores de riesgo como un ser del sexo femenino y una edad de inicio más temprana.
Existe una fuerte asociación entre las personas que tienen un trastorno afectivo bipolar con trastornos de consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas. Entonces existe con frecuencia la tendencia a automedicarse estas sustancias, ya sea con la finalidad de bajar el nivel o de expandirlo a un nivel superior. También hay que considerar que obviamente existe mucha tendencia, sobre todo, a considerar que el trastorno afectivo bipolar en fase maníaca puede ser un estado místico, religioso, que incluso llega en ocasiones a ser exaltado a nivel de la religión, porque la persona adquiere como un cierto grado de poder, capacidad, de empoderamiento, una velocidad de pensamiento, una capacidad de lengua increíble, pero sin embargo, cuando pasan al lado contrario, no se suele ser completamente desagradable. De alguna manera, ¿qué quiero decir con esto? Que los episodios de hipomanía o de manía inicialmente son muy agradables y las personas suelen llamarles poco la atención, sobre todo en la hipomanía, diciendo, bueno, estás más raro, de pronto estás más exaltado, pero en la manía va a depender de ciertas circunstancias, incluso de la característica de ideas delirantes. De alguna ocasión hubo una comunidad indígena que recibió a un extranjero y este extranjero empezó a hablar de Dios y aparentemente hacía milagros, era un elegido y pues podía aparentemente curar a las personas. Entonces ganó muchos seguidores. Sin embargo, con el tiempo fue cambiando su pensamiento, sus ideas delirantes, que al principio eran místicas, religiosas, relacionadas con Dios, y al poco tiempo la comunidad empezó a asustarse porque empezó a tener sensaciones como de posesión. Y pues obviamente cambió la idea delirante, cambió el pensamiento de la comunidad y ahí sí acudieron donde el psiquiatra. Al poco tiempo presentó un cuadro depresivo y también con ideas de quererse morir. Existe otro cuadro clínico importante a considerar dentro de los trastornos de personalidad que pueden ir con cierta frecuencia comórbidos con el trastorno bipolar, que es el trastorno límite de la personalidad, o tal vez el trastorno límite de personalidad tenga mucha sintomatología parecida al trastorno afectivo bipolar, como el hecho de la baja autoestima, la desregulación emocional, la ambivalencia afectiva y estas fluctuaciones de estado de ánimo tan marcadas que tiene el paciente. Aquí tenemos un cuadro bastante interesante donde vemos unas curvas. Yo les suelo llamar, cuando les dibujo en la historia clínica en una hoja al paciente, le digo, mire, su estado de ánimo vamos a dibujarlo, ¿no? Vamos a dibujarlo y vamos a determinar si, por ejemplo, el paciente, si ustedes pueden mirar aquí, ¿no es cierto?, está en un estado de eutimia. Eutimia es un estado de ánimo normal. Sin embargo, aquí tenemos que su estado de ánimo se eleva un poco, llegando a la hipomanía, un poco de exaltación de estado de ánimo, de pronto algo de hiperreligiosidad, de pronto un poco de gasto de dinero, un poco de irritabilidad y luego puede bajar a la eutimia. O también podría ser el caso de otro paciente que puede tener, pasa, se eleva su estado de ánimo y llega a un estado que se llama manía, que como se darán cuenta es muy superior clínicamente a la hipomanía. Puede tener un pico de manía. Si hacemos un corte aquí en esta etapa y hacemos el diagnóstico, podríamos decir que el paciente está maníaco, lo que automáticamente le daría el diagnóstico de una bipolaridad. Pasa el tiempo,
el paciente puede llegar a un estado de eutimia, pero también puede bajar a la parte de una depresión. Y en esta depresión puede permanecer un tiempo, regresar a la eutimia, ¿sí? Y tener fases de hipomanía o de depresión, o de diferentes maneras. Entonces tenemos que los gráficos suelen ser muy diferentes para cada tipo de trastorno. Por ejemplo, el trastorno afectivo bipolar tipo 1 o maníaco tiene un gráfico que viene de eutimia y sube a la manía alto. Y después puede permanecer un tiempo, un lapso de tiempo ahí. Estamos hablando de 1 mes, 2 meses o tal vez un poco más sin tratamiento, y puede bajar nuevamente a eutimia o ir a un bache depresivo profundo. Entonces recuerden que para considerar el diagnóstico de un trastorno afectivo bipolar tipo 1 se necesita una manía. La manía es clave, es más que la hipomanía, y puede estar acompañado o no de problemas relacionados con depresión. Ahora, tenemos el trastorno afectivo bipolar tipo 2, que es predominantemente depresivo. Muchas veces empieza con eutimia y baja y tiene un periodo largo de depresión. Y luego puede tener un pico de hipomanía, no llega a la manía, de hipomanía, permanece poco tiempo y puede bajar de nuevo a una depresión. Este tiene más tiempo la presencia de cuadros depresivos. Este se llama depresión bipolar, trastorno afectivo tipo 2. Y tenemos la ciclotimia, donde no cumple los criterios al menos de una semana de periodo de hipomanía o de manía, y sube de estado de ánimo y puede bajar. Y sube y baja. Esto se conoce como ciclotimia. Hay que considerar una serie de aspectos importantes. Debemos tomar en cuenta de que en el diagnóstico diferencial por pasos también tenemos que tomar en cuenta el consumo de sustancias, que es el paso del diagnóstico diferencial tipo 2. Y podemos considerar también los trastornos del estado de ánimo inducidos por sustancias, es decir, que pueden confundirse con picos de manía o de depresión provocados por el consumo de sustancias, ya sea en intoxicación o ya sea en el proceso de abstinencia. También tenemos otro cuadro, que es la condición médica, sobre todo la epilepsia del lóbulo temporal, que puede generar este tipo de fluctuaciones de ánimo, u otro tipo de cuadros orgánicos como eventos cerebrovasculares, problemas infecciosos del sistema nervioso central, que podrían estar relacionados con un problema orgánico o un trastorno del estado de ánimo orgánico que es muy parecido a la bipolaridad. Bueno, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Pues al menos tenemos la necesidad de tener un cuadro maníaco al menos de una semana, presencia de un síndrome maníaco caracterizado por un estado de ánimo anormal, elevado, eufórico, expansivo, irritable, con aumento de energía, actividad, verborrea. Pero también necesitamos 3 o más de los siguientes síntomas, como aceleración del pensamiento o el lenguaje. Acuérdense que el lenguaje es la expresión del pensamiento. Disminución en la necesidad de dormir porque el paciente tiene mucha energía. Grandiosidad excesiva, grandilocuencia, una autoestima muy exagerada. Hay una película que se llama Mr. Jones, les recomiendo verla, donde se ve claramente cómo es o cómo son las fluctuaciones de estado de ánimo. La distraibilidad, también la persona tiende a ser muy distraído, está hiperfocalizado en unas cosas y deja de poner atención en otras. Hay tendencia a mantener una agitación psicomotora propia de su hiperactividad, donde que quiere en ocasiones mantener la razón a como de lugar. Y participación en actividades
que pueden generar consecuencias dolorosas como sobreendeudamiento, proyectos exagerados o incluso involucrarse en situaciones relacionadas con una conducta sexual inapropiada. El episodio hipomaníaco al menos requiere un estado de euforia de al menos unos 4 días, presencia de un estado de ánimo que no es normal. Las personas ya le dicen, mira, no te veo en un estado de ánimo adecuado, te veo un poquito más irritable de la cuenta, estás más expansivo. Es una etapa muy interesante que los pacientes mismos suelen decir, es muy agradable estar en ese estado y por lo tanto este aumento de energía o actividad pues puede ser muy gratificante en algunos casos y los pacientes después de salir de estos episodios depresivos suelen sentirlo con mucho agrado, ¿no? Entonces también se puede sumar lo que es la aceleración del pensamiento y habla, no tanto al nivel de manía, disminución en la necesidad de dormir, sensación de grandiosidad excesiva, distraibilidad también, agitación psicomotora no tan intensa como el de la manía y también puede haber participación en situaciones que comprometan tanto en la parte económica, en la parte sexual, pero no en tanta intensidad como en el cuadro maníaco. Recuerden que siempre la alteración del funcionamiento personal, social, de manera significativa puede requerir o puede ser necesaria la presencia del paciente en un área hospitalaria para vigilancia e inicio de un tratamiento adecuado. Para diagnosticar el cuadro depresivo, pues al menos debería tener esta sintomatología al menos 2 semanas y la sintomatología debe estar caracterizada por tristeza, disminución del interés por hacer las cosas y presencia también de otros síntomas como cambio en el apetito, cambio en el peso, problemas para conciliar el sueño. En la fase maníaca, la dificultad para conciliar el sueño suele ser más porque tiene mucha energía, está muy activo y su mente está muy productiva. Por lo tanto, el paciente tiende a dormir menos por tener este exceso de energía. En cambio acá hay una falta de energía, hay una pérdida de interés por hacer las cosas, sentimientos de inutilidad y culpa excesiva, dificultad para concentrarse, hay muchas indecisiones y se puede acompañar de ideas de muerte o suicidas. Entonces, para diagnosticar de un trastorno afectivo bipolar se necesita tener presente o haber tenido con anterioridad la presencia de un trastorno o más bien de un episodio de un síndrome maníaco o un síndrome hipomaníaco. Entonces, si queremos hacer un diagnóstico de un trastorno afectivo bipolar tipo 2, basta con la historia de haber tenido un episodio hipomaníaco previo. El trastorno afectivo bipolar no especificado, pues puede establecerse sobre todo cuando no se cumplen los criterios para un diagnóstico de un trastorno afectivo bipolar tipo 1 o tipo 2. Obviamente, como se habrán dado cuenta, la evaluación tiene que ser exhaustiva, el historial clínico, el preguntar si este paciente ha tenido antecedentes de episodios hipomaníacos o maníacos son claves. Esto no quiere decir de que si yo tengo un paciente que tiene ahora una depresión, en un futuro no pueda transformarse y cambiar de diagnóstico a un espectro de un trastorno afectivo bipolar. Entonces, hay que hacer una entrevista adecuada, una aplicación de una serie de escalas adecuadas para determinar la gravedad y la duración de la sintomatología. Entonces, como habíamos hablado antes, tenemos el trastorno afectivo bipolar tipo 1, que requiere al menos la presencia de un episodio maníaco
Y los episodios depresivos pueden estar o no estar presentes. Basta con que exista un episodio maníaco, ya se diagnostica de bipolaridad. El bipolar tipo 2, donde tenemos episodios depresivos que son necesarios para el diagnóstico, que son mucho más frecuentes con picos de hipomanía. La ciclotimia son episodios hipomaníacos y depresivos de baja intensidad, duración mínima de al menos 2 años, pero no cumplen con los criterios como para una bipolaridad 1 o una bipolaridad tipo 2. Entonces, como habíamos comentado antes, también pueden haber trastornos del estado de ánimo que están relacionados a una condición médica, sobre todo cuando un paciente sufre de un trauma de cráneo, hay problemas tiroideos, también hay un problema cerebrovascular importante, un evento cerebrovascular, y sobre todo los síntomas muchas veces de este cuadro clínico mejoran cuando se trata la enfermedad subyacente. El trastorno afectivo bipolar no especificado es cuando no cumple criterios ni para bipolaridad tipo 1, ni tipo 2, ni ciclotimia, pero hay síntomas que sugieren problemas bipolares. Hay pacientes que dicen: doctor, yo tengo fluctuaciones de mi estado de ánimo, a veces estoy bien, a veces estoy mal, puedo estar triste y después puedo estar irritable. Entonces sugieren bipolaridad, aunque no cumplen con los criterios. También la bipolaridad inducida por sustancias o por medicamentos. Recordemos que los antidepresivos pueden provocar un efecto switch. Es decir, damos un antidepresivo y el paciente presenta un proceso de hipomanía o de irritabilidad o de euforia o de desinhibición que puede estar relacionado con el efecto del antidepresivo y desaparecen cuando se suspende la medicación. Entonces tenemos un diagnóstico diferencial, como se darán cuenta, importante, el diagnóstico diferencial por pasos, pero dentro de lo que es importante tomar en cuenta es de que existen muchos síndromes que se pueden sobreponer a un trastorno afectivo bipolar. Tenemos la presencia de un síndrome depresivo, tenemos la presencia de un síndrome maníaco, podemos tener la presencia de un síndrome psicótico, podemos tener la presencia de un síndrome ansioso, y también podemos tener la presencia de un trastorno de personalidad sobreañadido, y además también podríamos tener trastornos relacionados con el consumo de sustancias, además de una condición médica. Entonces, el diagnóstico diferencial, sobre todo el diagnóstico sindrómico, el diagnóstico diferencial por pasos, que lo recalcaré en este momento nuevamente, que es el paso 1, descartar que sea un cuadro facticio o una simulación. Paso 2, que sea un trastorno relacionado con consumo de sustancias. Paso 3, que sea un trastorno relacionado con una condición médica orgánica o clínica. Paso 4 puede ser un trastorno psiquiátrico específico. Paso 5, un trastorno adaptativo o un trastorno de personalidad. O paso 6, cualquier otro tipo de trastorno. Entonces, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales entre problemas médicos, problemas inducidos por sustancias, problemas de personalidad o trastornos de personalidad que pueden simular mucho este tipo de sintomatología, problemas de atención y del comportamiento, y sobre todo en lo que es el cuadro clínico médico también está muy relacionado a problemas tiroideos. Entonces, hay una serie de factores pronósticos que nos van a hablar de la evolución del trastorno como tal y que es importante tomar en cuenta. Si tenemos un paciente que empieza a tener un diagnóstico de trastorno bipolar de edad o de inicio temprano, pues tenemos que tomar en cuenta que se asocia con un curso más delicado y con una mayor frecuencia de episodios a lo largo de su vida, lo que hace que sea muy importante, mientras más pronto iniciemos el tratamiento, mejor va a ser el pronóstico a larga data. Tenemos también lo que llamamos
la gravedad de los episodios, donde una cosa es que la persona sufra de una hipomanía, otra cosa es que sufra de una manía propiamente dicho. La profundidad de los cuadros depresivos que pueden asociarse con un peor pronóstico, sobre todo si es que hay ideas delirantes, o es decir, cuadro psicótico, o también lo que es la presencia de ideas suicidas. La patología dual que se conoce a la presencia de un trastorno psiquiátrico junto con la comorbilidad de un trastorno por consumo de sustancias. Ahora sumémosle también problema de bipolaridad con un trastorno de consumo de sustancias y un trastorno de personalidad. Entonces el pronóstico se va haciendo mucho más complejo. También si hay la presencia de otros trastornos como un trastorno de ansiedad adjunto o también puede haber un trastorno de estrés postraumático junto con este tipo de problemas. Algo que vemos con frecuencia es la poca adherencia al tratamiento, sobre todo cuando la persona está en una fase eutímica o empieza a sentir esa necesidad de volver a sentir la manía. Muchos pacientes extrañan este episodio de manía o hipomanía porque lo sienten agradable. Entonces la conciencia del problema suele ser la más difícil de conseguir y por lo tanto está asociado con la adherencia al tratamiento. Muchos pacientes desconocen esta situación, suspenden la medicación y dicen es cuestión de poner fuerza de voluntad, yo saldré adelante, yo podré detectar mi estado de ánimo, pero si no conocemos de qué se trata es muy difícil saber reconocer si estoy exaltado o teniendo la razón, excepto porque me digan otras personas, porque a veces no somos capaces de detectarlos por nuestra cuenta. Personas con pobre apoyo social tienen peor pronóstico a largo plazo en realidad. Entonces es otro factor importante a tomar en cuenta. El manejo. El manejo clínico farmacológico es muy importante en este tipo de pacientes. Tenemos que básicamente lo que se maneja este tipo de trastornos es con dos tipos de medicamentos. Estabilizadores del ánimo, como el carbonato de litio, como la carbamazepina, como el ácido valproico y como la lamotrigina. Son medicamentos que, excepto el carbonato de litio, tienen un efecto anticonvulsivante, pero el carbonato de litio está muy indicado para los episodios de manía, también está indicado para cuando existe depresión. La dosis de ataque suele ser de 900 a 1800 miligramos por día, obviamente, para después irnos ajustando acorde a la litemia, llegando a tener dosis de mantenimiento que van entre 600 a 1200 miligramos al día, ¿no? Entonces la ventaja es que este reduce de manera eficaz la manía y también ayuda con la depresión, además que de esta manera reduce también el riesgo de suicidio. Obviamente que tenemos que tener cuidado que también las personas pueden ocupar la misma medicina con querer hacerse daño y pues el carbonato de litio es un medicamento que hay que tener mucho cuidado. Dentro de los efectos colaterales puede estar el hipotiroidismo, puede haber polidipsia, poliuria, aumento de peso, temblor fino de manos y la toxicidad como les habíamos indicado. Así es que no se recomienda alimentos o dejar la sal doméstica en este tipo de pacientes. Y si existe una deshidratación, hidratarse adecuadamente para proteger su funcionamiento renal. El ácido valproico es un medicamento también estabilizador del ánimo, también se ocupa como anticonvulsivante. Va bien para lo que es los episodios de manía, también la depresión. La dosis varía entre 750, 1500 o hasta 2000 miligramos al día. En dosis de inicio para tratamiento de la manía, sin embargo, la dosis de mantenimiento puede ir entre 500 a 1500 miligramos por día.
También es eficaz en la manía, en la depresión, tiene un efecto rápido, sin embargo, uno de los problemas es la sedación, el aumento de peso, posible toxicidad hepática, trombocitopenia, entonces hay que hacer un seguimiento adecuado. La carbamazepina está recomendada para la fase de manía, va bastante bien. Para la fase de depresión no está tan recomendada. La dosis va entre 800 a 1600 miligramos al día en dosis de manía y la de mantenimiento va entre 400, 800 a 1200 miligramos. Pues ayuda mucho con lo que es los cuadros de agresividad, de violencia, es poco efectivo en los cuadros de depresión y suele provocar mareos, náuseas, vómitos, erupción cutánea, disminución de los niveles de sodio, también se ha visto fotosensibilidad que hay que considerar como parte de sus efectos colaterales. La lamotrigina es ocupada sobre todo en los cuadros depresivos, en el trastorno afectivo bipolar tipo 2, pues no tiene mucho efecto sobre la manía, pero en cambio sí sobre la depresión. Solemos decir, esto lo que hace es un efecto de colchón para evitar los baches depresivos de los pacientes. Hay que tener mucho cuidado porque el riesgo de alergias puede aparecer, entonces puede generar el síndrome de Stevens-Johnson, puede generar lo que es mareo, cefalea, pero sobre todo la alergia es lo que hay que tener especial cuidado. El inicio de la medicación es baja y los incrementos suelen ser progresivos, ¿no? Entonces la dosis puede ir entre 50, 200 o hasta 300 miligramos al día y pues es eficaz en la depresión y el efecto suele ser notable. Los antipsicóticos son otros medicamentos ocupados como estabilizadores del ánimo que tienen algunas indicaciones. Los que más se ocupan son la quetiapina, la risperidona, la olanzapina. Tenemos el aripiprazol y la lurasidona, ¿no? Entonces tenemos que el aripiprazol es ocupado en la manía aguda. La dosis puede ir de 15 a 30 miligramos. En el caso de depresión, en dosis bajas se manejan los antipsicóticos atípicos por su efecto antidepresivo en dosis de 5 a 10 miligramos al día. Entonces, obviamente, mejora la sintomatología maníaca y mejora la sintomatología depresiva. Pueden en ocasiones utilizarse solos o combinados con los estabilizadores del ánimo. La quetiapina tiene un efecto colateral más frecuente que es la sedación. La dosis en manía suele ir de 400 a 800 miligramos, mientras que para la depresión puede ir entre 300 a 600 miligramos al día. La dosis de mantenimiento puede variar entre 200 y 800 miligramos. El problema es el sueño. También hay que tener precaución porque puede aumentar el peso, puede generar problemas de dislipidemia, entonces hay que mantener una vigilancia adecuada. La olanzapina se ocupa para la manía aguda, también como una forma de mantenimiento. La dosis va entre 15 a 20 miligramos al día. Problema la cuestión de costos. En depresión no se suele ocupar. La dosis de mantenimiento es de 5 a 20 miligramos al día. Es muy útil, sobre todo en los cuadros maníacos, también en las fases o en los periodos de agitación psicomotora. Puede aumentar el peso, puede generar problemas de dislipidemia, hiperprolactinemia y pues la sedación propiamente. La risperidona también es ocupada para la manía aguda, también puede ser ocupada para la depresión. Se ocupa entre dosis de 2 a 6 miligramos al día en los casos de trastornos en las fases depresivas de entre 1 a 3 miligramos por día y la dosis de mantenimiento puede ir de 1 a 6 miligramos, ¿no? Entonces puede ser útil para los episodios maníacos y los cuadros psicóticos.
tomando en cuenta que mientras más dosis este medicamento se va pareciendo a los antipsicóticos típicos, aumentando los efectos extrapiramidales, además de favorecer la presencia de hiperprolactinemia, sedación. La hiperprolactinemia muchas veces se manifiesta con la presencia de leche a nivel de los pechos. En el sexo femenino. La lurasidona es un antipsicótico que ha llegado al Ecuador de manera reciente. Es ocupado tanto en la manía aguda, aunque aquí se coloca que no se usa. También tiene aprobación para la bipolaridad tipo 2 con muy buenos efectos antidepresivos, y la dosis puede usarse entre 40 a 120 miligramos al día. Entonces, su afectación a nivel del peso es ligera. Lo que sí me he podido dar cuenta es que depende de la dosis y también puede tener efectos o síntomas extrapiramidales como acaticia, parkinsonismo y rigidez en algunos casos. Es importante tener en cuenta este detalle de aquí. El uso de medicación antidepresiva en pacientes con trastorno afectivo bipolar puede desencadenar episodios maníacos o mixtos en algunos pacientes. Entonces hay que hacer una vigilancia estricta de estos pacientes. En general, los estabilizadores de ánimo son el tratamiento adecuado y de primera línea en el trastorno afectivo bipolar, y los antipsicóticos son útiles en algunos casos. Es importante mantener cualquier tratamiento que sea prescrito y supervisado por un médico especialista para poder hacer vigilancia de este trastorno afectivo bipolar. Bien, todos estos medicamentos requieren una vigilancia, requieren valorar lo que son las ventajas y desventajas, y pues también requiere tener claro algunas condiciones especiales. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el embarazo en mujeres con trastorno afectivo bipolar? Pues es importante hacer una consejería preconcepcional para brindar una serie de recomendaciones necesarias y cuidados, y sobre todo evitar el uso de medicación anticonvulsivante en el primer trimestre del embarazo por el riesgo que pueden tener de alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Algunos estudios muestran que el uso de litio durante todas las etapas del embarazo no incrementa significativamente las malformaciones, pero sin embargo es preferible continuar en algunos casos, en vez de suspender, continuar con el tratamiento farmacológico de acuerdo al riesgo-beneficio, ¿no? Porque una crisis maníaca en esa etapa suele ser muy, muy conflictiva. Entonces, importante mantenerlo, siempre valorar, y esto manejarlo con cuidado y en conjunto con el paciente y sus familiares. Entonces, aquí tenemos el manejo adecuado de litio, tenemos la dosis de ataque. El nivel deseado es, cuando hagamos la litemia, tener una litemia de 0.8 a 1.2 miliequivalentes por litro. Cuando tenemos un cuadro de manía aguda y empezamos con dosis de 600 o 900 miligramos de carbonato de litio, hay que manejarse acorde a la litemia. El nivel máximo permitido y tolerado es 1.5 miliequivalentes por litro, mientras que una vez que hemos controlado el cuadro clínico, bajamos al nivel deseado, que tiene que ser entre 0.6 a 1 miliequivalente por litro como dosis de mantenimiento, con una dosis máxima de 1.2. Obviamente entre 0.6 y 1 suele ser lo más frecuente, y hay que mantener en esos niveles la litemia. Entonces iniciaremos siempre con un tratamiento con dosis baja de litio, y vamos a ir incrementando progresivamente haciendo controles cada 48 horas, ¿no?
Si el nivel de litio está en rango terapéutico, podemos continuar con dosis de mantenimiento y medir el nivel de litio cada 3 a 6 meses ya en la fase de mantenimiento. Si el nivel de litio está por debajo del rango terapéutico, pues es importante ajustar la dosis y medirlo en 48 horas, ¿no? Si en cambio el nivel de litio está muy alto, hay que bajar la dosis y medir el litio también en 24 a 48 horas. Si el nivel de litio está por encima del rango terapéutico y el paciente presenta sintomatología compatible con intoxicación de litio, tenemos que interrumpir el tratamiento y realizar medidas de soporte. ¿Cuáles son los síntomas de intoxicación por litio? El paciente se encuentra tembloroso, confuso, hay vómito, diarrea, debilidad, falta de coordinación, problemas en su visión, el habla se torna arrastrada, aumento de la sed, frecuencia urinaria también incrementa, pérdida del apetito, falta de energía y en los casos más graves coma. Por eso es importante evaluar el riesgo suicida también en estos pacientes porque algunos tienden a sobredosificarse esta sustancia. Entonces, cuidados que debemos tener es que el litio se administre a la misma hora todos los días, de preferencia, y no saltar las dosis. Mantener una buena hidratación, no tomar medicamentos o suplementos sin considerar el criterio clínico médico, porque puede aumentar la presencia de efectos secundarios. Tenemos que evitar la pérdida de sodio. Es importante también medir periódicamente los niveles de litio y finalmente informar al médico si en caso existen algunos datos relacionados con la intoxicación. Finalmente, es importante considerar después de esta conferencia que tu valor y fortaleza no se miden por las tormentas que enfrentas, sino por tu capacidad de levantarte y seguir adelante. Eres más fuerte de lo que piensas y juntos podemos encontrar la luz en medio de la oscuridad del trastorno bipolar. Mis queridos amigos, muchas gracias por escucharme. Espero que esta información sea útil, propositiva, con fines educativos, informativos y más aún con la finalidad de que las personas que necesitan tener claro de qué se trata el trastorno bipolar conozcan y tengan una idea general de cuál es nuestro pensamiento cuando nosotros los valoramos. Muchas gracias y nos vemos en una próxima.